Los dos himnos que hemos cantado esta noche han dirigido seguramente nuestras mentes y nuestros corazones al asunto que vamos a considerar juntos y que encontramos en la epístola a los romanos. Capítulo 5 y versículo 10, el 10º versículo del 5º capítulo de la epístola de Pablo a los romanos. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, siendo ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahora bien, aquí llegamos a una de esas grandes y gloriosas y resonantes declaraciones que se encuentran esparcidas con tal profusión en los escritos de este apóstol en particular. Indicamos la noche del viernes pasado que en realidad el apóstol aquí está en cierto sentido simplemente repitiendo lo que ya había establecido como proposición en el versículo 9, pero lo hace de tal manera y con tal elaboración y con tantos detalles adicionales que uno no es consciente de la repetición. Uno da gracias a Dios de que lo dijo de nuevo y lo dijo aún más magníficamente. Uno a menudo siente que al leer las obras de este hombre en particular parece haber dicho algo perfectamente, pero luego lo dice de nuevo y lo dice aún mejor. Y esto no se debe a su grandeza, grande aunque fuera, sino que es la grandeza del tema lo que lo explica. Sea lo que sea que uno pueda decir alguna vez sobre el amor de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, siempre hay algo mucho mejor que decir. Y cuando uno ha dicho eso, todavía hay otro. Es el tema de los ángeles en la gloria. Es el himno, la canción de todos los redimidos. Es la cosa que nos ocupará a lo largo de la eternidad. Pero aquí estamos en capacidad de contemplarlo juntos esta noche. Ahora bien, seamos muy claros en nuestras mentes de que sabemos lo que estamos haciendo. El apóstol está ansioso de que todos tengamos seguridad de la salvación, de que seamos claros y ciertos acerca de la finalidad de nuestra salvación, de que sepamos que si somos justificados por la fe, pues bien, entonces estamos eternamente seguros. Ese es su argumento, y ha estado desarrollando el argumento como hemos venido viendo, y eso lo ha llevado a esta peculiar y particular cuestión del amor de Dios y nuestra realización de él. Ahora bien, hemos visto que en los versículos 6, 7 y 8 nos ha dado una descripción positiva de ese amor, su carácter, su naturaleza, cómo se ha manifestado. Y luego, en el versículo 9 vimos la semana pasada que deduce una poderosa conclusión de eso. Mucho más, dice, siendo ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Y señalé cómo esto no es otra cosa que pura lógica. Argumenta de lo mayor a lo menor, dice que la cosa es obvia, no necesita ninguna demostración, no puede ser posible argumentar en contra. Ahí está su gran deducción. Pero como he estado diciendo, claramente sintió que quizás no era tan claro incluso ahora como podría ser. Y está tan ansioso de que lo comprendan que lo pone de nuevo. El mismo argumento en su esencia, pero aquí está en estas magníficas y conmovedoras palabras. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, siendo ya reconciliados seremos salvos por su vida. Y ahí está, una de esas poderosas y contundentes declaraciones de la Escritura. Pero la pregunta es, ¿estamos todos claros acerca de esto? ¿Hemos realmente captado esto? Bien, volvamos atrás y miremoslo y analicémoslo. Y no vamos a restarle nada al hacerlo. Que nadie piense eso, que nadie diga ahora, con una declaración tan grande como esa, todo lo que realmente deberías hacer es simplemente pronunciarla. Y luego pronunciar la bendición. No hago eso. Porque los conozco a ustedes y me conozco a mí mismo. Podríamos ser movidos estéticamente por ella o artísticamente o emocionalmente. Es esencial que la miremos poco a poco. Y por supuesto, simplemente estamos haciendo lo que los grandes apóstoles hicieron. Hay algunas personas necias que piensan que en el momento en que entras en el reino de la lógica, te has apartado de la elocuencia, pero no es así. Aquí está la lógica y la elocuencia juntas. De hecho, mi punto principal es que nunca puedes ser verdaderamente elocuente a menos que seas lógico. No puedes ser elocuente sobre la nada. Debes tener algo que decir si tienes verdadera elocuencia. Muy bien, entonces, nunca debemos separar estos dos aspectos, el intelecto y el corazón. Van juntos
Por supuesto, puede ser movido sentimentalmente por la nada, por solo una apariencia, pero no nos interesa el sentimentalismo. ¿Verdad? Nos interesa la gran emoción, nos interesa que el corazón sea movido. El sentimentalismo es una ramera, pero la emoción es la cosa verdadera. No queremos algo que solo haga las veces de la emoción. Queremos sentir las profundidades de la verdad. Así que para hacer eso adoptamos el propio método de los apóstoles y nos volvemos lógicos y analizamos. Y si al final del análisis no vemos la gloria de este versículo mucho más de lo que la vimos al principio, pues bien, entonces habremos hecho nuestro trabajo muy mal, en verdad. Bien, veamos qué podemos hacer. Ahora bien, el método, como notan, es de nuevo este método de aplicar la razón y la lógica a la situación. Y lo introduce con porque sí. Porque sí, aquí hay un argumento, vean ustedes. Si esto es verdad, eso debe ser. Es pura lógica. Ahora bien, ese es su método, dice. Si Dios ya ha hecho la cosa mayor, pues bien no puede fallar en hacer la cosa menor. Es absurdo, es imposible. Fuera con la sugerencia, eso es lo que realmente está diciendo. Lo pone tan fuertemente que parece ridículo decir cualquier otra cosa. Muy bien, es ridículo para nosotros. Podemos probar fácilmente a nosotros mismos. Ustedes prueban si ven que es ridículo de esta manera. ¿Tienen ustedes una plena seguridad de la salvación? Porque si no la tienen, pues bien, no ven la posición ridícula que el apóstol nos pone ante nosotros. Es porque la gente no ve eso que les falta, su seguridad de la salvación. Bien, por lo tanto, miremos su argumento cuando podemos dividirlo así. Miremos primero de todo la cosa mayor que Dios ya ha hecho. Solo al comprender eso veremos que la otra sigue inevitablemente. Bien, ahora ¿qué es esta gran cosa, la cosa mayor que Dios ya ha hecho? Bien, simplemente tomemos sus frases. Cuando éramos enemigos o mientras éramos enemigos, Dios ha hecho algo por nosotros. Ahora bien, ¿qué quiere decir con decir? Cuando éramos enemigos, una declaración muy importante esta y muy significativa, y debemos tener mucho cuidado de que le asignemos el significado correcto. ¿Qué significa entonces decir cuando éramos enemigos? Quiere decir que cuando estábamos en un estado de enemistad contra Dios, quiere decir eso. Bien, eso lo incluye. Pero si pensamos que eso es todo lo que quiere decir, entonces sugiero que estamos perdiendo por completo el punto de su argumento. No quiere decir solo aquí que una vez estuvimos en un estado y condición subjetivos en los que estábamos en enemistad contra Dios. Eso no es el significado principal de lo que dice aquí. Eso es algo que sigue. A lo que realmente se refiere aquí es a nuestra posición objetiva a la vista de Dios. Si quieren, incluso lo describiría como una especie de posición técnica legal. Nuestro estado y condición, nuestra posición era la de ser enemigos de Dios. Nuestra relación con Dios era la de enemigos. Ahora bien, pueden pensar en esto si quieren de esta manera. He usado el término técnico y legal. Hablamos de países, ¿no? En guerra unos con otros o en estado de guerra. Antes de llegar a eso, muy a menudo se rompen las relaciones diplomáticas, pero aún no están técnicamente en estado de guerra. Hay entonces un estado ulterior en el que están realmente en guerra, declaran la guerra y legal y técnicamente la posición que existe entre los dos países ahora es que están en guerra, son enemigos el uno del otro. Hay un estado de enemistad entre ellos. Eso es lo que el apóstol está describiendo aquí. No está tan preocupado en este punto, y podré demostrarlo en un momento con nuestros sentimientos de enemistad contra Dios. Lo que está diciendo es esto, que la relación y actitud mutua es la de guerra y de enemistad. Estamos en esta posición legal, de ser enemigos de Dios. Dios nos mira como enemigos y nosotros estamos en enemistad contra Dios. Es toda la relación y estado lo que preocupa al apóstol. Ahora bien, se lo pruebo de esta manera. Todo su argumento se basa, vean ustedes, en este mismo hecho de que Dios ha hecho algo por nosotros, aunque estábamos en esa posición. Ese es todo el punto de su argumento. Y que si ha hecho eso, pues bien, ¿cuánto más hará la cosa que sigue? Así que ahora deshagámonos del hecho de que es meramente algo subjetivo lo que está incluido, pero no es la gran cosa.
No es la cosa principal. La cosa principal es esta condición, posición, estado, estatus en el que estábamos a la vista de Dios. Ahora bien, puedo ilustrar lo que quiero decir citándoles algo que el apóstol dice más adelante en esta epístola, en el capítulo 11, versículo 28, donde creo que lo pone bajo satisfacción de cualquier mente del tipo más legalista. Y escuchen Romanos 11, 28. Dice, hablando de los judíos, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, mas en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Lo que está diciendo allí es esto, que los judíos ahora están en una posición técnica como cuerpo de pueblo donde son enemigos. Esa es una manera de mirarlos, pero se pueden mirar de otra manera. En cuanto a la elección, son amados por causa del Padre. Amados al mismo tiempo que son enemigos. Bien. Ahora hay algo puramente objetivo y debemos comprender que ese es también el significado aquí en este 10º versículo del 5º capítulo. Lo está mirando objetivamente. Ahí estábamos enemigos de Dios. Esa era la relación entre el hombre y Dios y los hombres en ese punto, cuando Dios hizo esto por nosotros. Ahí está nuestra primera frase. Pero sigamos con la segunda. Dice, cuando éramos enemigos, o mientras éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Tomo la frase reconciliados con Dios. Hemos sido reconciliados con Dios, dice. Ahora bien, una vez más, el significado de reconciliación aquí, o de ser reconciliados, es de la más profunda importancia para nosotros. ¿Qué creen que significa? ¿Creen que esto es de nuevo una referencia a algún estado subjetivo en nosotros o de nuestra parte? ¿Está el apóstol diciendo esto, que mientras éramos enemigos nuestra actitud hacia Dios cambió? ¿Es eso lo que estaba diciendo? Está diciendo que mientras éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios en nuestras mentes, dejamos de odiarlo, dejamos de sentir enemistad hacia Él y comenzamos a amarlo y comenzamos a desear obedecerlo y adorarlo. Nos reconciliamos en nuestras mentes con Dios. ¿Es eso lo que quiere decir? Que hemos sido reconciliados por un cambio que ocurre en nuestra actitud subjetiva hacia Dios y nuestra respuesta a Él. Bien, una vez más, tengo que decir exactamente lo mismo. Eso está incluido, pero con toda seguridad no es la cosa principal. Con toda seguridad no es la única cosa. Y una vez más, quiero mostrar que si no estamos claros acerca de esto, no podemos posiblemente seguir el argumento que el apóstol desarrolla en este versículo. La reconciliación significa, de nuevo, principalmente un cambio en la relación existente entre Dios y los hombres y Dios. En otras palabras, implica y conlleva, y digo esto deliberada y reverentemente, un cambio en la actitud de Dios hacia nosotros antes de que conduzca un cambio en nuestra actitud hacia Dios. Ahora bien, ese es todo el punto. La reconciliación no se aplica solo a nosotros y a lo que ocurre dentro de nosotros. Comienza con la actitud de Dios hacia nosotros. Ahora bien, esto es por supuesto un asunto punzante. Aquellos que estuvieron aquí cuando estábamos tratando el capítulo 3, versículos 25, 26 y 27, recordarán cómo entonces entramos en detalle al tratar esa palabra propiciación. La palabra a la que los hombres se oponen tanto hoy y ponen expiación en su lugar. No les gusta esta idea de expiación. No les gusta porque dicen que con seguridad nada es necesario en el lado de Dios. El único cambio necesario, dicen, es en nuestro lado, pero ahora este versículo que estamos mirando esta noche me parece realmente resuelve este asunto una vez y para siempre. Si ese argumento es correcto, que dice que la única cosa necesaria es un cambio en nosotros, que necesitamos ser reconciliados en mente y corazón con Dios, que siempre es el mismo, pues bien, entonces vean ustedes, así es como leería su argumento. Porque si cuando éramos enemigos nuestra actitud hacia Dios cambió por la muerte de su Hijo, mucho más, en vista del hecho de que nuestra actitud hacia Dios ha cambiado, seremos salvos por su vida, pero no sigue. Su argumento ha desaparecido por completo. Lo pone todo sobre mí, mi estado y actitud subjetivos hacia Dios, como si eso fuera la gran cosa, que mi actitud hacia Dios ha cambiado. Eso no es el argumento del apóstol. Lo que está diciendo es esto: sí, mientras eras un enemigo a sus ojos, la actitud de Dios hacia ti cambió tanto que envió a su Hijo a morir por ti. ¿Es probable que su actitud vaya a cambiar hacia ti ahora? Obviamente no.
Pero si Dios ha encontrado una manera de tratarte así, aunque seas un enemigo a sus ojos y bajo la ley, hasta el punto de salvarte incluso por la muerte de su Hijo, ¿acaso nunca podrá revertir eso? ¿Acaso nunca podrá irse atrás de eso? En otras palabras, si tomamos esta visión subjetiva de la reconciliación y la pensamos como algo solo en nosotros mismos, todo el valor de este argumento se ha ido. Lo mayor y lo menor ya no se aplican. Pero cuando la tomas en su verdadero significado y comprendes que la reconciliación implica algo en Dios así como en el hombre, pues bien, entonces ven todo el argumento. Vean, déjenme ponerlo así para ustedes. Toda esta sección que estamos mirando se preocupa por el amor de Dios para con nosotros, no por nuestro amor para con Dios. ¿Alguien disputa eso? ¿Ha estado tratando de algo más desde el versículo 5 en adelante excepto el amor de Dios para con nosotros? No está interesado en este punto en nosotros y en nuestra actitud hacia Dios ni en nuestro amor para con Dios. Todo su caso es este. Si solo, dice, ustedes comprendieran el amor de Dios para con ustedes, entonces verían la certeza y la finalidad de todo. No está discutiendo nuestro amor, no está interesado en nuestra actitud hacia Dios. Es la actitud de Dios hacia nosotros. Comprendan eso, dice, y entonces tendrán seguridad. Así que importar aquí nuestro sentimiento subjetivo de amor hacia Dios es contradecir todo el punto de todo el párrafo y particularmente este argumento en este punto sobre el amor de Dios. Ahora bien, esa sección que leímos al principio en 2 Corintios 5 realmente debería ayudarnos a ver esto aún más claramente. Escúchenlo poniéndolo así. En el versículo 18 dice, y todo es de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos ha reconciliado a nosotros, como éramos pecadores, consigo mismo por Jesucristo. ¿Qué es? Bien, aquí está a saber que Dios estaba en Cristo. Dios recuerda haberlo hecho todo. Dios estaba en y por medio de Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Cómo lo hizo? Bien, así es como lo hizo, no imputando sus pecados, así es como lo hace. La estricta ley exige que Dios impute nuestros pecados a nosotros. Hemos pecado contra Dios, hemos roto la ley y la ley exige en justicia que su veredicto y su condenación se lleven a cabo. Ahora bien, entonces lo que dice es esto. Dios nos ha reconciliado consigo mismo al no imputarnos nuestros pecados. Ese es el primer paso. ¿Qué entonces? Bien, Él ha imputado nuestros pecados a Él. Versículo 21. Y al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. ¿Qué entonces? Bien, entonces Él imputa su justicia a nosotros para que seamos hechos justicia de Dios en Él o por Él. Ahora bien, ¿no pueden ver que todo el tiempo lo que está diciendo es esto? El problema era, ¿cómo va a tratarnos Dios con amor? Estamos en un estado de enemistad. ¿Cómo puede poner fin a eso? Y la respuesta es que eso es lo que Dios ha hecho. Ahora bien, en otras palabras, debemos considerar esta cuestión de la reconciliación de una manera objetiva. Debemos darnos cuenta de que comienza con algo que Dios ha hecho para que no nos impute nuestros pecados y para que ya no nos trate como enemigos. Eso es lo primero que fue esencial, así que es algo en el lado de Dios, no en el lado del hombre. El lado del hombre sigue solo después de que Dios ha hecho esto, es que el hombre es llevado a verlo y entonces su actitud cambia y se goza en ello. Es a la luz de esto de lo que se le habla sobre lo que Dios ha hecho. Ese es el mensaje. Así que el mensaje de la reconciliación es decirnos que Dios ha encontrado esta manera de tratarnos ya no como enemigos, sino como aquellos a quienes ama y a quienes perdona. Lo que nos ocurre a nosotros, digo, es solo una consecuencia de esta cosa primaria. En otras palabras, lo que quiere decir con reconciliación aquí es esto, que la ira de Dios ya no está sobre nosotros, que ya no nos mira con ira. Estamos de nuevo, vean ustedes, en el versículo 18 del primer capítulo. Porque dice, es por eso que está tan complacido con el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él se manifiesta la justicia de Dios por fe, para fe, como está escrito.
El justo por la fe vivirá. Porque dice en el versículo 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y ahí es donde estábamos todos. La ira de Dios estaba sobre nosotros. Éramos enemigos. Pero dice, y aquí lo dice de nuevo en este 10º versículo del capítulo 5. Dios ha hecho algo por medio del cual ya no nos mira como enemigos, nos mira con amor y nos ha reconciliado consigo mismo. Y nuestro sentimiento de reconciliación y nuestra actitud cambiada es algo que sigue. ¿Qué importancia tiene, por lo tanto, comprender estos términos? Que tanto el término enemigo como reconciliado tienen un contenido objetivo principalmente y el subjetivo solo sigue. Bien, sigamos con el argumento y lo veremos aún más claramente. Lo siguiente que dice es que todo esto nos ha sido hecho por la muerte de su Hijo. Así es como Dios ha traído esta reconciliación, este cambio en la relación. Y vean ustedes que ambas palabras necesitan ser enfatizadas. Por la muerte de su Hijo. Pongan el contenido completo en ellas. Ya lo hemos estado haciendo en los versículos anteriores, 6, 7, 8 y de nuevo en el versículo 9, donde fue sangre. No lo repito, por lo tanto. Pero, oh Dios, no quiera que alguien no se dé cuenta de lo que significa. Muerte. No hay nada más allá de la muerte. Dios nos ha amado tanto. Aunque éramos enemigos, que incluso ha enviado a su único Hijo, a su unigénito, a su muy amado Hijo, hasta la muerte y hasta la muerte de la cruz por nosotros. Vean el argumento y una vez más hablamos con reverencia y deliberadamente. No hay nada más que incluso Dios pueda hacer que esto, pero lo ha hecho. Digo que el argumento es de lo mayor a lo menor. Si quieren, debería haber dicho que es de lo mayor a lo menor. Incluso Dios no puede hacer nada más allá de esto. Ha enviado a su unigénito Hijo. Vean, todo esto es solo una exposición de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha hecho literalmente esto, reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Sí, pero debemos notarlo en detalle para que comprendamos lo que está diciendo. Esto es lo que está diciendo, por lo tanto, no es así, que la manera por la cual Dios nos ha reconciliado consigo mismo es por la muerte de su Hijo. Nada más. No es simplemente por enviar al Hijo al mundo, eso no lo hace. No es por la enseñanza del Hijo. Muchos piensan que somos salvos de esta manera, que el Señor Jesucristo vino al mundo para decirnos que Dios era amor. Y que cuando creemos eso somos reconciliados, es decir, ser reconciliados con Dios por la enseñanza de su Hijo. Otros dicen que al mirarlo y ver el espécimen de la humanidad perfecta, los hombres comienzan a decir, oh, bien, no estamos viviendo la clase correcta de vida, debemos haber tenido los pensamientos incorrectos de Dios. Veamos qué dijo él sobre Dios. Dijo algo diferente. Aceptaremos su enseñanza, eso nos reconcilia con Dios. Eso significa de nuevo que somos reconciliados con Dios por la enseñanza de su Hijo, o por la vida, o por el ejemplo de su Hijo. Eso no es lo que el apóstol dice, y la Biblia no lo dice en ninguna parte. Reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Oh sí, fue aún más específico en este punto en el versículo 9. Dice allí, por su sangre, justificados por la sangre de Cristo, para que nadie de nuevo pueda filosofar hasta el punto de anular incluso el significado de la muerte. Dice sangre, sangre literal. La gente odia lo que llaman esta teología de la sangre, pero no hay teología digna de ese nombre aparte de la sangre de Cristo. No hay reconciliación aparte de la sangre derramada. Este es el fundamento de la reconciliación, de la justificación, de la salvación, la muerte, la sangre de Cristo. Ese es el medio, pero también saco una segunda deducción, que es esta. Esto fue obviamente la única manera por la cual Dios podía reconciliarnos consigo mismo. De lo contrario, esto nunca habría sucedido. Es concebible que Dios hubiera enviado a su unigénito y amado Hijo a la vergüenza y al sufrimiento y a la ignominia de la cruz, si no fuera absolutamente esencial. Si la enseñanza hubiera podido hacerlo, la enseñanza lo habría hecho. ¿Acaso Dios habría permitido que su Hijo estuviera en esa agonía y clamara, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si no fuera absolutamente esencial, la cosa es impensable. No digo que esto no es solo la manera de Dios de reconciliarnos consigo mismo, es claramente la única manera.
No había otra manera. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que exigía esto? ¿Por qué tuvo que suceder esto? ¿Por qué no había otra manera excepto que el Hijo de Dios fuera crucificado en la cruz? ¿Por qué? Solo hay una respuesta a la pregunta. Es la justicia de Dios. Vean, todo está allí en el capítulo 3. Versículo 27, para que Dios sea justo y el justificador del que cree en Jesús. Mi querido amigo, no hay otra explicación. Intenten pensar en una si pueden. ¿Por qué tuvo que morir el Hijo de Dios en esa cruz? Y solo hay una respuesta, porque Dios es justo, por la justicia de Dios. Ah, pero dicen que Dios también es amor. Dios es amor. Estoy de acuerdo. Pero vean el peligro de separar estos atributos de Dios. Dios es uno y Dios es indivisible. Y Dios siempre actúa como un todo. No deben poner el amor de Dios contra la justicia. Dios siempre actúa como un todo. Siempre actúa en amor, siempre al mismo tiempo actúa en justicia. Y nunca deben decir que el amor de Dios actúa aparte de su justicia o aparte de su justicia. Tampoco deben decir que su justicia y rectitud actúan aparte de su amor. Dios actúa como Dios. Y nunca deben poner una cuña entre estos diferentes atributos de su santo y eterno ser. Y es por eso que ven que la propiciación fue esencial. Es por eso que tuvo que presentarse una ofrenda a Dios. Es por eso que Cristo tuvo que llevar el castigo de nuestros pecados. La justicia de Dios, el equilibrio debe mantenerse, si me permiten decirlo así. La gloria eterna de Dios no debe ser perturbada, y Dios no puede fingir que no ha visto el pecado. No es verdad, lo ha visto y dice que va a castigarlo. Y lo castigó, y al castigarlo en la persona de su unigénito Hijo, puede mirarnos a ti y a mí y puede perdonarnos libremente. Su justicia sigue siendo vindicada. Es justo y el justificador del que cree en Jesús. Ahora bien, vean, ese es todo el punto del argumento del apóstol aquí. Aunque estábamos en este estado de enemistad, Dios ha encontrado una manera de perdonarnos y de amarnos libremente y de reconciliarnos consigo mismo. Y sin embargo, su glorioso carácter y ser permanecen sin perturbar. Su justicia brilla tan gloriosamente como siempre lo ha hecho, y así también el amor. Todos los atributos se muestran en su perfección divina en ese acto que tuvo lugar en el monte Calvario. Eso es lo que está diciendo. Es la manera de Dios de reconciliarnos. Es la única manera por la cual podemos ser reconciliados con Dios. Y no hay reconciliación para nadie excepto que crea que Cristo murió por sus pecados. No hay entrada en la presencia de Dios excepto por la sangre de Jesús. No sirve de nada decir aquí, tengo una nueva visión de Dios. Puedo ver ahora que Dios es amor y mi enemistad ha desaparecido. Mi querido amigo, si no ven que dependen por completo de la muerte de su Hijo, de la sangre de Cristo, lo que imaginan ser una visión de Dios como un Dios de amor es falso. Están negando su justicia, están negando su rectitud eterna. No es Dios. Dios, digo, permanece eternamente inmutable. El Padre de las luces, en quien no hay variación ni sombra de variación, y todo lo que hace es una expresión de todos sus gloriosos atributos juntos. Y en la cruz de Calvario, en la muerte de su Hijo, en la sangre de Jesús, veo la justicia y el amor brillando juntos en toda su gloria. Eso es lo que dice. Muy bien, ahí está la cosa mayor, ahí está la cosa más grande. Vengan, sigámosla a la luz de eso. ¿Qué dice? Mucho más. Mucho más. Habiendo hecho la cosa más grande de todas, debe hacer la menor. Esto es, mucho más siendo ya reconciliados. Dios ya no me mira como un enemigo. Ahora a la luz de esto, me mira como un amigo. No solo como un amigo, sino incluso como un hijo. La relación es ahora entre padre e hijo. Es probable que si Dios ha hecho esa cosa más grande de todas, cuando yo era un enemigo, de repente vaya a dejarme ir o a fallarme ahora que soy su hijo, habiendo sido reconciliado. Vean, la cosa es idiota, es tontería. Hablar de caer de la gracia es la basura más arrogante que la iglesia jamás ha escuchado. La cosa es totalmente ridícula, es la visión de Dios de nosotros, no nuestra visión de Dios, lo que finalmente importa.
Ese es todo el punto del argumento. O tomen su segunda palabra, salvos. Quiere decir aquí, como vimos la semana pasada, esta salvación plena y final. Y lo que está diciendo es esto, que la parte difícil de nuestra salvación fue nuestra justificación. Y si Dios ha superado ese problema, si me permiten decirlo con reverencia, el resto es juego de niños. El verdadero problema fue cómo alguien se librara de ese estado de enemistad. Ese es el gran problema. Y vean, fue tan grande que nada, excepto la muerte de Cristo y la cruz podía tratarlo. Pero si Él resolvió el problema más grande de todos, ¿cuánto más fácil será el resto? Es el comienzo lo que es difícil. Continuar una vez que has empezado por este camino es mucho más pequeño, es mucho más simple, es mucho más fácil. Una vez que se establece la justificación, el resto va a seguir. Y luego tomen el último giro de esto. Siendo ahora, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahora bien, aquí tengo que señalar un punto técnico. Les leo lo que tengo aquí en esta versión autorizada. Seremos salvos por su vida. Otras traducciones tienen más correctamente, seremos salvos en su vida. Y eso es lo que el apóstol dijo. No dijo, por esta versión autorizada, lo siento, está equivocada en este punto. Es salvos en su vida. No es la palabra para por, es la palabra para en. Y significa esto el estado o condición en el que algo se hace, o el estado o condición en el que alguien existe o actúa o sufre. Así que vamos a ser salvos en el estado o condición de la vida de Cristo. Eso es lo que está diciendo. Y vean la importancia de este argumento. Antes estábamos fuera de Dios, fuera de su vida, fuera de su amor, por así decirlo, enemigos. ¿Qué somos ahora? Bien, estamos en la vida de Cristo y por lo tanto estamos absolutamente ciertos y seguros. Si Dios hizo eso por nosotros mientras estábamos fuera, ¿cuánto más va a hacerlo por nosotros cuando estamos dentro? Si un hombre hace algo a un hombre que está en su puerta y que lo ha vilipendiado y odiado y robado y ha sido un enemigo suyo, si un hombre muestra bondad hacia él, ¿cuánto más es probable que muestre bondad a sus propios hijos que vienen de su propio linaje? ¿Ven el argumento? Es sentido común. Muy bien, si me permiten ponerlo en otra ilustración que es probada así. La operación difícil es la operación de injertarnos en Cristo. Significa que tomas ese hacha tuyo y allí vas al árbol y lo golpees. Y luego quitas el trozo de este retoño y lo empujas dentro. Esa es la parte difícil, este injerto. Una vez que has puesto el injerto, pues bien, entonces el proceso ocurre muy fácilmente y simplemente no es así. La savia fluye y todo sigue. El trabajo duro es el trabajo de injertar. Una vez que has hecho el proceso de injertar, pues bien, simplemente esperas los resultados y vienen y el fruto va a seguir. Eso es lo que dice. Mucho más seremos salvos en su vida. Pero déjenme desarrollarlo así para ustedes en detalle. Dice, si fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con seguridad nada puede fallar desde ahora en adelante, porque ya no está muerto y en la tumba, está vivo. Bien, dice el autor de la epístola a los Hebreos, pone todo perfectamente una vez y para siempre. Déjenme ahorrar tiempo simplemente leyéndoles sus palabras, así es como lo pone. Está preocupado por esta misma cosa. Pero dice, estoy leyendo en el versículo 22 del capítulo 7, por tanto más fue hecho Jesús garante de un mejor testamento, porque aquellos verdaderamente en la antigua dispensación eran muchos sacerdotes, porque no les era permitido continuar a causa de la muerte. Pero porque permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede salvar perfectamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Captan la fuerza de esto? Dicen, está muy bien decir que mis pecados son perdonados y que estoy salvo. ¿Qué pasa si caigo en pecado de nuevo? ¿Acaso eso no lo cancela todo? No estoy de vuelta donde estaba, para nada. Él vive siempre para interceder por nosotros. O escuchen a Juan diciendo lo mismo en su primera epístola. ¿Recuerdan el argumento allí? Es precisamente el mismo argumento, dice. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Sí, pero ¿qué pasa si caigo en pecado? ¿He perdido todo?
No. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Caemos en pecado. Sí, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Capítulo 2, hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que están muy seguros, dice, si Cristo ha muerto para reconciliarte, pues bien, lo que se hizo allí seguirá manteniéndote. Y Él está vivo y está allí como tu abogado, está intercediendo en tu favor. No te va a dejar ir. Ese es el argumento. Pero no solo trata con estos pecados nuestros posteriores a la salvación, también nos mantendrá, ahora dice Judas al final de su epístola, ahora el que es poderoso para guardaros sin caída. El Cristo está vivo, es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Cuánto más seremos salvos en su vida? Él está allí, ha ido delante de nosotros, nos dará fuerza y vida y poder. Estamos injertados en Él, estamos bebiendo de su plenitud, hemos recibido gracia por gracia. Tenemos que luchar contra el mundo, la carne y el diablo, es verdad, pero pueden destruirnos. Nunca. Si Él ha hecho eso por nosotros, no nos va a dejar ir. Nos llevará a través de todo esto. Si pudo resolver esta cuestión, el problema de la justicia y la rectitud eterna, si pudo resolver eso y lo resolvió por la muerte de su Hijo, ¿acaso no va a ser derrotado por el mundo y la carne y el diablo? No, no. Cristo ya los ha conquistado en su propia muerte, los ha puesto en vergüenza abierta. El diablo ha perdido su poder. Cristo ha triunfado y está vivo y nosotros estamos en Él. Ese es el argumento. Mucho más seremos salvos en su vida. Pero no solo eso, vean, estamos literalmente unidos a Él. Estamos en Él, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso tomé la molestia de corregir esta traducción. Mucho más seremos salvos por su vida. Sí, eso es verdad, pero va más allá. Mucho más seremos salvos en su vida. En ella estamos en su vida. Estamos injertados en Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en particular de su carne y de sus huesos. Somos partes de Él. Ahora bien, vean la importancia de esto. El apóstol aquí en el versículo 10 de este capítulo nos da una pista de lo que va a tomar en el versículo 12, porque en el versículo 12 comienza su gran doctrina de nuestro estar en Cristo como estábamos en Adán. Pero aquí nos da la primera pista de ello, luego va a tomarlo y desarrollarlo en detalle. Pero para esta noche, este es el punto, que ahora estamos en la vida de Cristo. Y porque estamos en la vida de Cristo, estamos eternamente seguros. Estamos eternamente seguros. Muy bien, ahí está el argumento más poderoso que jamás hayan escuchado en su vida, y nunca escucharán uno mayor. Porque si mientras éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos en su vida? Él está en el cielo, sí, dice Pablo a los Efesios. Nos ha resucitado juntamente con Él y nos ha hecho sentar juntamente con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. A los que ha justificado también los ha glorificado. Es tan cierto como eso. Bien que Dios nos dé gracia para desarrollar este poderoso argumento para que nos gocemos en nuestra gran salvación. Oremos. Oh Señor nuestro Dios, venimos a ti de nuevo deseando expresar nuestra alabanza y nuestro agradecimiento. Oh, te damos gracias sobre todo esta noche por tu condescendencia a nuestra debilidad, que no solo has hecho todo esto por nosotros, sino que te has tomado la molestia de declararlo tan claramente y tan distintamente. Tú atrapaste a Saulo de Tarso y lo convertiste en tu apóstol, y le diste la revelación y por tu espíritu le diste la comprensión y la capacidad de escribir para que nosotros en este siglo XX pudiéramos desarrollar el argumento y cosechar sus gloriosos beneficios.
Oh Señor, vemos que nos has provisto perfectamente. Te rogamos por tu Espíritu que nos habilites a todos para ver así el argumento y desarrollarlo así, que sepamos lo que es gozarnos con un gozo inefable y lleno de gloria. Hemos mirado tu amor para con nosotros, oh Dios. Oh Señor, te damos gracias por lo que hemos visto y por lo que hemos sentido, que te rogamos derrámalo en nuestros corazones para que lo conozcamos, no solo con nuestras mentes y sintamos algo de su poder, sino que seamos abrumados por él y llenos de un sentido de asombro, amor y alabanza. Y ahora que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión y la fellowship del Espíritu Santo permanezcan y continúen con nosotros esta noche a lo largo del resto de esta vida corta, incierta, terrenal y peregrinación, y hasta que lo veamos cara a cara. Amén.